Pues te doy las gracias por venir, Raúl. Buena onda. Gracias a vos, creo Veneno. que ya llevas un buen tiempo de ser empresario, ¿no? Luchar en este país. Sos de esos, ¿no? Soy de esos. Y que además has optado por ocupar cargos en cámaras, en Cámara de Industria, que cualquiera está dispuesto a criticar, señalar de repente en algunas decisiones, pero como ocurre también en la política tradicional, que te dicen, dale, 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 y nadie lo quiere agarrar, vamos. ¿Cómo haces para partir, digamos, tu vida, digamos, como empresario? ¿O crees que estas dos cosas al final de cuentas digamos, sí juegan a favor tuyo? Pues mira, al final del día, ser empresario en este país es realmente un tema que lo apasiona a uno, vamos, o sea, que quiere ayudar a hacer crecer su empresa, por supuesto, generar utilidades, o sea, todo lo que te enseñan en el colegio, en la universidad. Pero aparte tener la parte gremial que bien mencionabas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno en la parte gremial trata de mezclar esa pasión que le pone al tema empresarial a cómo ayudar a tu país desde el ámbito del sector privado. Porque en este país somos varios los que convivimos y participamos, sí, pero el sector privado creo que tiene mucho que aportar, que hacer. Somos una parte importantísima de la economía, y cuando uno habla de la economía y son como conceptos así mero abstractos, ¿verdad? Sí. Pero al final es generar oportunidades de empleo, generar riqueza, generar desarrollo, generar bienestar. Y paramos siendo, como empresarios, pues el 85% del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Y por lo mismo creo yo que tenemos mucho que decir, mucho que opinar y mucho que proponer. Porque aquí es fácil, como bien decís vos, todo el mundo critica, todo el mundo dice, todo el mundo sabe. Y todos quieren que el sector privado haga todo también, que esa es otra cosa que te quería platicar. Porque uno como empresario, si nos vamos al caso hipotético tuyo, tendrás empleados, tendrás que pagar impuestos, tendrás que pagar los salarios, tendrás que ordenar, trazar estrategia para el siguiente año, ver tus finanzas, crecimos, impulsar nuevos proyectos y aparte ver cómo ayudas al país. Pero sumado a eso, tienes varias cosas. Empresarios de afuera, que la verdad que son un cacho cobardes, babos, que les gusta hablar desde afuera, juegan por su lado y lo que hacen es nada más proteger sus intereses y no ayudan, digamos, al empresariado común. Y tenés, obviamente, yo te diría que gente de una ideología que no compagina mucho con el sector privado, que constantemente los hace culpables a ustedes de muchas cosas, vamos. Pero contradictorio porque te hace culpable de todas las cosas, pero es al sector privado al que les piden que solucione todas las cosas, vamos. O sea, es así de tan ridículo, vamos. No, mire que pasó tal cosa, vamos con el sector privado. Pero es que el sector privado digamos, es terrible. Pero pues que aporten, ¿verdad? No, pues que aportamos. Yo me imagino que cuando vos le das vuelta a eso en tu cabeza debe ser complejo, porque vámonos a lo gremial. Te toca estar con funcionarios, te toca estar con políticos que en algún momento te han criticado y llegan a que vos les soluciones un problema por el cual ellos fueron electos. Ha de ser espantoso, pues. Sí, y tal y como mencionás, Veneno, yo creo que ser empresario en este país, digamos, es un tema de héroes, ¿vamos? Porque, sí, como decimos, hay muchísimos retos que atender. O sea, realmente no está fácil, no está pavimentado. Pero los empresarios guatemaltecos creemos en Guatemala, ¿vamos? Y uno lo mira desde la mera óptica de la inversión que se hace en el país. Guatemala tiene unas tasas de inversión extranjera directa bien bajas, pero son bastante altas de la inversión nacional. Y eso es algo que no se menciona. Por supuesto que hay que ver cómo subir esa inversión extranjera directa, pero es de reconocer que el crecimiento que hemos tenido como país es gracias al empresario Chapín que cree, invierte en Guatemala y se queda aquí con el genuino deseo de crecer y de mejorar a nuestra sociedad, ¿verdad? Y sí, vos mencionás de que toca trabajar con las autoridades electas y se vale ser crítico, ¿va? Porque aquí para eso está uno, vamos, pero lo que no creo que se vale es ser crítico y a la par no tener propuesta. Y eso es lo que siempre vas a encontrar, creo yo, del empresariado guatemalteco y del sector privado organizado. Es una propuesta, o sea, una idea de cómo poder solucionar la mayoría de temas que enfrentamos los guatemaltecos. Y entonces eso es lo que creo que genuinamente pues, nos da ese espacio en la mesa de poder decir, no solo estamos criticando por criticar, porque esos sobran. Sí. Esos son los que encontrás en cada esquina. No, y te critican a vos también. Es una crítica con propuesta, con ideas, con soluciones. Y por supuesto que nadie es dueño de la verdad y aquí al final hay que llegar a ciertos acuerdos y tener grandes
discusiones de cómo sacar adelante a nuestro país. Pero creo yo que el tema de empresario en Guatemala pues también tiene algunas connotaciones injustamente negativas, ¿verdad? Porque al final del día... Que las hicieron negativas, ¿verdad? Porque el que no es dueño de una empresa, trabaja por la empresa. Entonces, bien dicen, no todos podemos ser jefes, ¿ya? Ni todos vamos a ser empleados, de lo contrario la empresa no existiría, ¿no? Y de ahí tenés a los más pequeños que son emprendedores, que su sueño es emprender una empresa para el día de mañana convertirse en un empresario exitoso. O sea, es simplemente la evolución de armar tu propio proyecto, generar utilidades y comprometerte con las obligaciones que establece la ley, ¿vamos? Porque está clarísimo que una empresa no es una fundación, pues. Totalmente. O sea, la empresa está creada y por ley para recibir utilidades, repartirlas entre los socios que han invertido y han arriesgado. La fundación, pues si querés, es un tema de beneficencia y entonces ahí pues trabajas vainas, vas a buscar donaciones y entonces vos decidís cómo distribuís el dinero. Pero para que la gente entienda, la sociedad anónima bajo la cual están conformadas las empresas no es para regalar el dinero. Lo que sí es que sí se le da una mejor vida al que trabaja con vos. Yo fíjate que de verdad he tenido esta plática con muchos porque yo pues también he sido empresario. Yo sí creo que es el corazón palpitante que constantemente empuja, digamos, la sangre a todas las arterias, a todo del país. Sí, creo que lo político es fundamental, cada vez se vuelve más importante, porque pues tienen la posibilidad de bloquear, ¿verdad? Es más por eso, porque si tuviéramos más gobiernos que fueran más propositivos y que no los detuviera tal vez algo ideológico o algo que de repente quedó en su cabeza porque había una narrativa de que trabajar con el sector privado te va a hacer de tal manera, creo que veríamos, yo te diría que una mancuerna mucho más sólida se resolverían cosas coyunturales que vemos todos los días. Pero sí veo que el gobierno o los funcionarios públicos son importantes porque ellos bien saben que tienen la posibilidad de bloquear el desarrollo. Totalmente. Y eso lo hace peligroso. Te quiero traer una anécdota. Yo me acuerdo, podrás imaginar cuántas pláticas he tenido yo con gente del sector privado, del sector público, y algunos se enojan porque les digo la verdad, vea vos. Pero me decía alguien, mire, pero entonces dígame usted la respuesta, déme usted la solución. Alguien del sector público, déme usted la solución. ¿Desde cuándo yo le tengo que dar la solución? O sea, el que eligieron fue usted, a mí no me eligieron. Yo le puedo dar alguna sugerencia, pues, pero, a ver, ¿desde cuándo, que es lo que quiero rescatar es desde cuándo la reacción de un funcionario electo es, dígame usted, pues, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Pero si, mire, pero si el que gana de los impuestos y el que fue electo fue usted, no fui yo. Y con eso quiero llegar a, ¿no crees que las obligaciones o las exigencias al sector privado a veces son desmedidas? Totalmente. Coincido con vos en que en el sentido, si alguien se postula para un puesto público, debería estar implícito que resuelva, pues. que entendés que tenés que ser el responsable de responder a las necesidades y a la problemática. Porque a veces es muy fácil, digamos, tirarlo para atrás y que eso ocurrió en anterior y pues sí, ¿verdad? Pero al final, hoy estás sentado en ese puesto y hoy tenés la responsabilidad de resolverlo, independiente de quién ocasionó el problema o de dónde viene y dónde se origina, y van a venir otros. Y sí, hay veces que al sector privado se le pide de más, digamos, en el sentido de que, como bien decís, nosotros somos propositivos, orgullosos de ser empresarios, porque eso es lo que somos y a lo que nos dedicamos, pero siempre con una propuesta y un genuino deseo de ayudar, de trabajar en conjunto, porque eso creo que es importantísimo, que al final todos vivimos en este mismo país. Y lo peor que nos puede pasar es que cada quien esté jalando para su lado y sin ninguna dirección. Si nos pusiéramos de acuerdo en alguna hoja de ruta, en algunos puntos concretos, ¿verdad? Porque hay diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, pero hay algunos temas básicos hay donde yo bases, creo que, pues, creo que debería haber... El tema de puertos, no creo que haya un tema donde uno no quiera que el puerto funcione, por el tema del aeropuerto seguramente, por el tema de infraestructura, y aún así ves que hay gente del sector privado que tiene diferentes opiniones y entonces eso lo que hace es trabar el proyecto. Mira vos, yo te digo una cosa, muchas veces me he topado con gente del sector privado que les digo, si bien yo considero lo que te decía, de que son un motor para el país, también a veces sí me pongo como la gran madre, vamos. O sea, digo yo, no puedo creer esa columna, vamos. Esa columna que escribió
o no puedo creer lo que acaba de decir, o y por qué, digamos, se están separando de algo que debería hacerse en conjunto. Yo creo que vos no puedes obligar a nadie a que trabaje con vos, vos no le puedes caer bien a todos. Pero el sector privado, si fijara su mente en generar más utilidades para su empresa, eso implicaría tener mejores condiciones de país, son dos metas bien claras, vamos. ¿Por qué crees que a veces el sector privado comete esos errores? Porque si no los cometiera, de repente estaríamos en otro papel. Obviamente sé que hemos pasado épocas complejas. Pues sí, entonces habrá algún medio sobre, pues yo no quiero salir públicamente o no propongo esto porque no va a hacer que el día de mañana... Pero si estás haciendo propuestas técnicas, ¿cuál es el problema? Pues no debería haber ninguno, tal y como mencionaste. Pero estás claro que sí hay, digamos, empresarios que juegan para donde pega el viento y no suma a lo que cualquier, digamos, emprendedor, empresario y aquel que quiere cerrar el país, digamos, él juega para él y punto. Que nos hace mucho daño. Yo creo que al final es un tema muy chapín, muy guatemalteco, y yo lo veo, digamos, desde que veo, por ejemplo, las elecciones, vos. O sea, si vos ves y te volteas a ver y decís, ay, ¿qué? 30 personas que dicen que pueden ser presidente del país. Dice uno, ¿por qué 30? O sea, no deberían de ser tantos, deberíamos poder agruparnos a través de algunas ideas y principios comunes, pero eso mismo que nos pasa en las elecciones es un reflejo que luego lo ves a lo interno, digamos, de toda la sociedad, donde todos creemos que somos dueños de la verdad, sí, que tenemos la razón, y al final nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero creo que sí deberían haber algunos principios básicos que nos deberían de unir para trabajar juntos, porque al final genuinamente creo que de la manera que logremos alinear esos esfuerzos y trabajar más unidos y coordinados, vamos a llegar más lejos. Y yo pues rescato la gremialidad como ese vehículo. Yo tengo la fortuna de liderar en este momento la Cámara de Industria y sirve como un vehículo donde pues como industriales fijamos algunas ideas, hoja de ruta, puntos mínimos donde creemos que como país tenemos que, ahí sí que remangarnos las mangas y empezar a echar punta para lograr entonces ese crecimiento económico que como país tenemos. Ya me imagino gente de la misma cámara del sector privado acercarte y decirte, Raúl, ¿por qué no hiciste esto? No te atreviste, ¿por qué no hiciste? Ah, ¿y por qué no lo haces vos? Pues? O sea, esa es la gente que usualmente te utiliza porque sabe que la cámara tiene una difusión mayor. Es el típico que cree que vos le servís a él, que vos trabajás para él, que media vez él esté bien y vos estés dando la cara, él es el inteligente y vos sos el tonto. Eso es, digamos, es parte de lo que vivimos en el país. Y decís algo cierto. Al final yo te diría que es una descomposición que existe en la sociedad. O sea, nunca nos vamos a llevar todos bien. Pero ¿para qué con el sector privado vos decís? Yo me he topado en pláticas que yo le digo, vos es en serio. Es en serio lo que me estás diciendo. Sí, pero mira, vos deberías de... ¿Yo por qué, brother? Hacelo vos, ¿por qué no salís vos? Cuando me recuerdo que tenía el programa de tele, me recuerdo que gente se me acercaba y vos deberías de decir tal cosa. Mano, yo te pongo una silla a la par mía en el programa y vos lo decís. Ah, no, porque es que yo no me puedo exponer, vamos, ¿cómo le voy? Pero sí querés que lo haga yo. O sea, ¿querés que lo haga yo? Que igual tengo una empresa como vos, que tengo mi oficina de abogados, que tengo un trabajo, pero querés que sea yo el que corra el riesgo, vamos. Y mira, quiero terminar con esto. Sí está claro, vamos. Me gustaría dejar esto como abierto. Vos, habemos algunos, no sé si todos, que sí tenemos claro el panorama del sector privado. O sea, no somos idiotas, pues, ¿me entendés? Sabemos quiénes juegan por su lado, quiénes no, quiénes aparentan que quieren jugar y no juegan, quiénes te dan a entender que hacen una vaina y hacen otra. Vos, antes tal vez era como más sutil el movimiento y vos decías, bueno, esta persona o esta empresa o este grupo o esta corporación o esta gremial, no, ahora ya está claro. O sea, digamos, yo te diría que ya los que conocemos, hemos estado en este rollo, nos chupamos el dedo, vamos. Sabemos, digamos, para dónde va el rollo y sabemos que juegan por su lado y eso es triste, vamos, porque en la manera en que, como bien planteaste, ese sector privado se divida, somos más débiles. Y pues hay gobiernos que ven una apertura en esa debilidad y obviamente pues las propuestas que hagamos, como bien decís, no solo hablar, sino proponer, tienen menos ruido. Pero en esa idea sí
creo que es importante dejar, digamos, el sentir que, aunque posiblemente uno no puede hablar del 100% de los empresarios bajo la sombría, yo sí te diría que hay una absoluta gran mayoría que sí está alineada, digamos, bajo esos principios institucionales de la gremialidad y lo demás. Entonces, creo que es importante. Qué bueno que lo aclaras, tal vez yo hablaba de la aclarar. Yo hablo de la minoría, pero esa minoría hace daño. Sí, no, por supuesto. Y hace un montón de daño. Pero creo que en este momento, como sector privado, pues tenemos la fortuna de que estamos bastante unidos. Y repito, no puedo hablar por el 100% porque sería muy atrevido de mi parte, pero esa gran mayoría alineada con esos ideales y sueños de lograr ese crecimiento económico que tenemos como país, ese potencial, vamos, Veneno, es que eso no sea la suficiente. Guatemala es maravillosa, tiene un potencial tremendo, pero no lo hemos logrado desarrollar al número que quisiéramos. O sea, crecer, qué sé yo, 3,5% en los últimos 20 años, cualquier otro país lo aplaudiría. Pero aquí debería de preocuparnos porque ya no es suficiente y tenemos un potencial mucho mayor. ¿Qué hacemos para lograr eso? Y ahí es donde yo creo que esa gran mayoría está consciente de las tareas que hay que hacer y lo que toca hacer y cómo trabajar en conjunto, sector público, sector privado, población en general, sociedad civil, todo el mundo, en algunas metas básicas. Vos mencionaste puertos, yo te diría, el tema de infraestructura debería ser algo que nos une a todos, porque eso afecta economía y afecta calidad de vida de todas las personas. Ahí no debería haber mucha diferencia en reconocer esa importante necesidad y entonces juntos remar en esa misma dirección todos para lograr ese desarrollo que como país tenemos el potencial. ¿Por qué crees que, digamos, comunidad internacional en general muchas veces le exige muchísimo al sector privado y muchas veces también ha comprado la idea de que el sector privado en su totalidad, como decías vos, es malo? Yo creo que nos confunden posiblemente con algún partido político, posición política, cuando el sector privado realmente... Cada quien puede emitir su opinión, pero la idea es, conforme vos vas caminando y vas viendo que el país económicamente no se ve afectado por los errores del sector público, debieras de decir, a ver, estos cuates algo bueno hacen. Digamos, no son los enemigos de la película. Pero en muchos años anteriores siempre ha sido como, es que el sector privado, es que el sector privado, es que el sector privado, ¿qué? ¿Vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué más? Pues yo no puedo legislar. No puedo legislar. Y si te metes a hablar con los legisladores, ¿por qué te metiste a hablar con los legisladores? O sea, vamos, de ahí te aparece, por ejemplo, el tema del aeropuerto. Es que van a ver si hacen una concesión o se le dan al sector privado para que sea más eficiente levantarlo. Pero no, eso no. Entonces, vamos, yo te digo que a veces entro en una confusión constante sobre qué tenemos que hacer en este país para que las cosas avancen. Porque está claro que por ser empresario no sos exitoso, vamos. O sea, que hay empresarios que se mueren todos los días porque su empresa se mantenga activa y abierta. No necesariamente tiene utilidades, vamos. Yo te puedo asegurar que hay un gran porcentaje de jóvenes emprendedores que lo que están haciendo es sacar de su bolsa para continuar, digamos, con ese lema de, pues una empresa por lo menos tiene que estar 3 años, tiene que tener 3 años de vida como para poderle ver un retorno, vamos. Sin embargo, a ellos son a los que se les exige constantemente también. ¿Vos crees que a como vamos puede haber una desaparición por falta de condiciones de la gente que quiere emprender? Y con eso nos vamos a quedar con una escasez en algún momento de poderles otorgar empleo. Pues mira, para empezar, creo que es de reconocer que el Chapín per se somos echadores de punta, somos trabajadores y somos emprendedores. O sea, si uno mira las encuestas y estos sondeos que existen y ves en cada país qué son las aspiraciones, y los guatemaltecos realmente, genuinamente lo que quieren es emprender. Y lo vemos con los migrantes que salen de nuestro país, lamentablemente por esas faltas de oportunidades acá, van a Estados Unidos y son de los mejores trabajadores que hay en Estados Unidos. O sea, realmente el Chapín llevamos en nuestra sangre ser trabajadores, ser emprendedores. Y entonces creo que como sector privado tenemos pues ese reto, si querés verlo así, de crear esas oportunidades de trabajo, porque al final las oportunidades de trabajo solo van a salir del sector privado. El sector privado es el 85% de nuestra economía. Bueno, hay candidatos que decían que van a crear 700,000 puestos de empleo, ¿verdad? Y eso es a costa nuestra, porque lo estaríamos nosotros pagando. Prácticamente estaríamos dándole la vuelta, ¿verdad? Te dicen, mire, yo voy a crear puestos de empleo. ¿Y cómo le va a pagar? Con la maquinaria del Estado. ¿Y cómo se mantiene la maquinaria del Estado? ¿Con los impuestos de quién? O sea, al final de cuentas, claro, ¿verdad? Todo regresa. Pero la demagogia a veces confunde al ciudadano. Pero ¿sabes qué me preocupa a mí? Que como bien decías, es echador de punta y siempre está viendo cómo sale adelante. La gente no le preocupa tanto lo político
digamos, al de a pie no le... A ver, vos, ese se levanta, está contento, quiere trabajar, buscando solución para llevar comida a su casa, pero pues ahora resulta que las condiciones son complejas y entonces emprender no está tan bien porque pues la seguridad no está tan bien, entonces te extorsionan. O sea, es un tema, el emprendedor que de repente pues empezó con que se les iba a apoyar con empresas pequeñas y entonces pues ese apoyo pues de repente llegó, no llegó. No es un país tan grande tampoco como para poder decir vos, es un mercado que usted puede abrir fácilmente y un emprendedor el día de mañana va a abrir una empresa donde va a generar miles de empleos. Me preocupa, ¿por qué te digo? Porque creo que en algún momento esas oportunidades de empleo, por eficiencia, por tecnología, yo te diría que por maquinaria, por lo que sea, va a haber un montón de desempleo. ¿Sí? Y la ventana de oportunidad que tenemos como país se va cerrando, que es otra cosa que, digamos, siempre hablamos de ese potencial que tenemos. Vos estás preocupado de esos empleos, yo estoy preocupado porque, repito, yo creo que genuinamente tenemos un tremendo potencial. O sea, las cosas, digamos, macroeconómicamente, estamos nítidos como país, pero eso no es suficiente. Ese es un requisito que se requiere para lograr crecer. Pero estamos nítidos. Estamos al lado del mercado más grande del mundo. O sea, geográficamente estamos bendecidos con estar al lado de Estados Unidos, del mercado de Estados Unidos, México y Canadá, que es el bloque más grande económico del mundo, con acceso a ambos océanos. Eso tenemos la fortuna, como Guatemala, de estar al lado de ese bloque. Tenemos una población joven, menos de 30 años de edad promedio, ese bono demográfico que nos debería permitir crecer mucho más y tener unas oportunidades para todos los guatemaltecos mayores. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno que vos decís, lejos de ser un facilitador, es como un freno de mano. O sea, lo que tenemos nosotros es como un freno de mano puesto en nuestra economía. Y no estamos hablando de este, ¿verdad? No, o sea, estamos hablando de todos los gobiernos. Cuando hablo de gobierno me refiero a los últimos 20 años. Entiendo que la burocracia también provoca eso, no es una decisión personal de quien esté a cargo en ese momento. Seguramente querrá hacer un montón de cosas y no puede. O sea, me parecería a mí, te digo, súper revelador en algún momento que algún funcionario dijera, miren, o sea, hablo ante la población guatemalteca y les digo, señores guatemaltecos ciudadanos, me eligieron a mí en el puesto que querrás, pero las razones por las cuales esta vaina no camina es por esto y esto. Totalmente. Y si no lo arreglamos, esta vaina no camina. Y obviamente con el sector privado a la par. Y en ese ejemplo que das, eso que no camina, te diría yo que infraestructura. O sea, ese es ese freno de mano que tiene puesto nuestro país. Y vos mencionabas el sector privado, y yo siempre creo que, digamos, la solución al tema de infraestructura es permitir que haya más inversión de una manera diferente a la que ha existido. Aquí en Guatemala esta no es la primera crisis que vivimos. En los años 90 teníamos una crisis con el tema de energía eléctrica. No había energía eléctrica. Menos de la mitad de la población tenía acceso a la energía eléctrica. Los precios eran carísimos, habían apagones, todo era controlado por el gobierno. Muy similar a lo que nos pasa hoy con el tema de infraestructura. Que ojo, vamos a tener apagones, ¿verdad? Si la cosa de la energía sigue así, ahí me vas a contar. ¿Y qué pasó en los 90? Se cambió el modelo. Se pasó la Ley General de Electricidad, donde se abre a la competencia. Se permite la inversión privada en generación, distribución y transmisión. Se le quita ese monopolio, por así decirlo, al Estado. ¿Y qué tenés hoy, 26, 27 años más tarde de la Ley General de Electricidad? Tenés pues resultados a la vista, donde de menos de la mitad de la población, 90% de la población tiene acceso a energía eléctrica. Tenés pues por lo menos, ya no tenés precios competitivos, una matriz de generación renovable, digamos 70% renovable, diversificada. Entonces, ¿qué pasa? Cambiaste el modelo, permitiste la inversión privada y la cosa mejoró y los resultados están a la vista. Algo así es, creo, la gran discusión que tenemos que tener como país para hacer cambios en los modelos con los cuales se invierte en carreteras, puertos y aeropuertos. Vos ponías el ejemplo del aeropuerto. Los puertos están quebrados. Pues. O sea, eso me lo dijo en el podcast pasado un experto. Están quebrados. No los manejan como empresas. Entonces vos tenés ahí funcionarios, directivos, que ganan una millonada, lleno de sindicatos, que no estoy diciendo que sean malos. Y mientras eso pasa, pues ahora hay gente guatemalteca que lo que está buscando es trasladar su producto vía terrestre. Pero va a haber un momento donde eso va a ser inviable. Y muchos ya están buscando alternativas como El Salvador, que está por firmar con los turcos, Honduras, que ya trabaja en Filipinas, con México para el tema de los granos, está Perú, que ya trabaja con los chinos, y nosotros aquí, vamos, viendo que, no es que la ley es compleja, pero entonces los diputados debieran de entenderlo.
Totalmente. Ok, y si hubiera un interés de los diputados, pues habría que hacerlo público. O sea, lo que te quiero decir es, el diputado tampoco puede ser tan descarado. O sea, si eso fuera cierto, no debiera haber tanto descaro. Uno pudiera decir, compa, pues, o sea, estás matando realmente la economía del país. Si a eso le sumas el tema de la carretera al Pacífico, que digamos es una arteria tapada, ¿verdad? Y que no afecta solo a los grandes, pues, afecta a los pequeños, que ese es como el gran paréntesis que muchas veces en los medios escuchás. Es que las grandes empresas, hombre, si este país se mueve de gente que está en agricultura, que son pequeños, de cooperativas que se pusieron de acuerdo para juntar su producto, pero que la están perdiendo, sin entrar a los bloqueos, ¿verdad? Que eso sería un tema que aquí nos podemos llorar vos y yo, pero no quiero entrar en ese tema porque yo creo que aquí la gente entra en pasiones, ¿verdad? Pero sí, digamos, sí considero y coincido con vos que este país tiene mucho potencial, pero es que esa es una frase que hemos oído tantas veces. Y la frustración y que te comparto es que no puede ser que no podamos hacer nada, ¿vos? O sea, ¿qué significa entonces? Bueno, ¿qué necesitamos? Decisiones más rígidas, necesitamos un gobierno más disciplinado, un gobierno que se la juegue más, que sea más drástico con el sector privado o que el sector privado, o sea, ¿cuál crees que es la fórmula? Porque yo veo, por ejemplo, que el Congreso yo no lo entiendo a veces, vamos. Yo ahora no lo entiendo. Pero obviamente es la representación de la sociedad y todos tienen sus intereses y obviamente juegan ahí a lo que les gusta. Pero que no se puedan poner de acuerdo en un par de chivas, vos. Y cuando platicas con ellos, vos decís, ¿cómo así que no me cachaste lo que te dije, compa? O sea, brother, no jodas, pues. No, es que esa no. Y los primeros 8 meses de este gobierno, perdón, sí parecía una afrenta al sector privado, pues. O sea, ahí tenían leyes, tal vez, a ver, para aclarar que la gente no lo malinterprete, que los diputados no se sientan mal. Bueno, me da lo mismo que piensen, ¿verdad? O sea, igual me caen bien, pues, pero los elegimos para que trabajaran, pues, y que hicieran bien las cosas, pero se vio como una afrenta, tal vez no por las ideas, sino porque es que cuando vos entrabas en detalle a la redacción de esas iniciativas de ley, eran ridículas, vamos. Eran vergonzosas. Te lo puedo decir yo porque yo las leí, vamos. Como abogado que me gusta meterme al rollo, decía, pero ¿cómo ustedes me están sacando una ley así, pues, vamos? Tan mal, vamos. Pero súper mal, poniendo en riesgo lo que ya funciona en el país, vamos. Bajo la idea de que con esto pareciera que me los voy a trabar, los voy a sancionar. Con esto le meto candado, le meto más burocracia a lo que ha funcionado muy bien. Con esto les mando un mensaje de que esa economía que supuestamente tienen ya no va a existir. Esa era la actitud, vamos. O sea, yo me recuerdo los primeros meses, bueno, no lleva mucho, ¿verdad? Pero los primeros 3 meses, cuando empezó la agenda del Congreso, decías, ¿y ahora con qué me van a salir? Pues, ¿verdad? O sea, eran cosas complejas. Y ahorita se vienen, yo te diría que por la estabilidad del país, se vienen y están ahorita en juego elección de cortes, se vendrá después lo de la fiscal general, corte de constitucionalidad. Y entiendo que el sector privado con el tiempo, o desde hace mucho tiempo ya mejor no se involucra en eso, ¿veos? Pero sí se involucran otros, ¿veos? Entonces, al sector privado, mire, usted no se mete en eso, pero se meten los gángsters, ¿veos? No me vas a decir a mí que no se meten los gángsters a eso, pues. Pero la visión es, usted no se vaya a meter ahí al tema de la... Hombre, mire, si lo que queremos nosotros es que las elecciones sean independientes, que los mejores perfiles, los más calificados, que la presión sobre los comisionados sea la adecuada, no que estén jugando política y que sean ellos, sin intervención del pueblo en general, en su representación, los que elijan a las personas que ellos quieren. Pero nadie contempla, vos, disculpa, ¿a qué, mara? Y no te voy a decir los rubros, pues, pero aquí los gángsters están jugando y esos gángsters nadie los toca, pues. Tocaste varios temas, ¿verdad? Si voy al tema del Congreso, coincido con tu apreciación, que esos primeros meses, pues, salía todo tipo de iniciativa. Yo creo que están reencauchando muchas de las que estaban por leerse. Y no miraba uno como una definición y una estrategia y coincido en esa preocupación. Pero me parece que, digamos, ya ahorita pasando unos mesecitos más, ¿hay alguna oportunidad en la agenda del Congreso de hacer cambios a estos modelos que yo te estoy diciendo? Y creo que como guatemaltecos deberíamos de apoyar, porque si no es lo que decía Einstein, ¿no? Es la definición de locura, es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes, que es un poquito esa frustración que vos mencionás.
Yo te diría 3 leyes en el Congreso que cambiarían los modelos y ayudarían con el tema de infraestructura. La ley de infraestructura prioritaria para cambiar la forma en que se invierte en las carreteras principales del país. La ley de APPs para lograr que ese modelo de alianzas público-privadas que funciona en todo el mundo, que no estamos aquí inventando el agua azucarada, ni la rueda, ni demás, permita que hayan APPs en nuestro país para mejores puertos, mejores aeropuertos, y eso funciona. Mirar República Dominicana, mirar los puertos que tienen República Dominicana a través de estas alianzas público-privadas, pero nuestra ley tiene algunas áreas de oportunidad que creo que está en la responsabilidad de los diputados poder enmendar, y una ley de puertos que permita entonces esas inversiones portuarias en terminales privadas y que cree esas condiciones y ese marco regulatorio que permita que tengamos más inversión. No podemos tener los mismos puertos que tenemos de hace 40 años y nuestro comercio internacional más que duplicado, casi triplicado en ese mismo periodo. Pues por supuesto que vamos a tener los puertos que hoy tenemos colapsados. No es física nuclear. Si no hay muelles donde parquear los barcos, pues vas a tener esa cola de 25, claro, 30, 40 días que están en fondeo los barcos. Entonces yo te diría que del lado del Congreso es importante hacer llegar ese mensaje de cambiar esos modelos para permitir otra forma de inversión. El otro tema que hablaste de las cortes y demás, pues sí, claro, como sector privado nos preocupa y somos observadores del proceso, pero no tenemos un rol activo en el mismo. No nos toca observar, porque ¿qué nos preocupa a nosotros? La certeza jurídica. O sea, obviamente el inversionista y lo que quiere es saber que las reglas son claras, que las reglas se van a respetar y que aquí la ley se cumple, digamos. Entonces, obviamente, temas como que asegurar que el cambio en las cortes se dé en los plazos constitucionales, pues eso es lo que nos debería importar a todos. Es lo que dice la ley. Porque es lo que dice la ley, y si eso se incumple, entonces cualquier cosa se incumple. Desde ese ángulo, pues obviamente vamos a hacer observadores, vamos a emitir opinión, vamos a emitir comunicados en línea de que se dé ese proceso transparente y que los mejores profesionales lleguen. Pero coincido con vos, que hay gente que sí se mete, digamos, con intenciones perversas. Claro, eso no me lo estoy inventando, pues eso, digamos, es vox populi, vea vos, y no digo si con intenciones perversas, pero tampoco son cabritas, vea vos, no son angelitos de la caridad los que están metidos ahí jugando el rollo. Y hay otro tema, fíjate, con el tema del sector privado que te quisiera preguntar. Esto ha estado siempre, veamos. Tema de contrabando, no, es que no le podemos entrar. Es que no, ustedes son estructuras muy grandes. Ok, entonces no vamos a hacer nada. No, es muy delicado. Bueno, pero pues son millones de millones los que, digamos, pierde el Estado. Gente que se esté enriqueciendo de manera ilegal, pero que además se enriquece y muchas veces enferma a las personas porque meten producto que no tienen ni las condiciones de salud estables. Pero peor aún, al empresario que de por sí es castigado constantemente por cumplir con la ley, que le quieren meter cada vez más vainas, no le permiten competir porque este cuate no está cumpliendo con absolutamente nada. Y yo no veo que haya ninguna ley, digamos así, súper dura para regular el tema del contrabando. Entonces, ahí como te digo, nuevamente te digo, hay ciertas contradicciones sobre la percepción que tienen los tomadores de decisión y los que están en los medios de comunicación o los que ideológicamente quieren impartir un mensaje sobre el sector privado, que fácilmente se les pudiera preguntar, ok, entonces usted está de acuerdo con el empresario contrabandista que infringe la ley, que trae productos sin las condiciones de salud, que enferma a la gente y que probablemente es de las personas más ricas del país. Con ellos sí está de acuerdo, pero no está de acuerdo con los que conocemos que pagan impuestos, que están sujetos a todas las disposiciones, que cuando se les llama por parte del sector público algún problema, ahí están ayudando. No, a eso sí hay que echarles penca. Ahí es donde vos decís que alguien me explique cuál es, digamos, el objetivo detrás de todo esto. Y no me extrañaría que sea mantenerte en una posición de constante crítica para también generar plata. Coincido que el contrabando realmente es la competencia más desleal que existe. Digamos, como industriales y como Cámara de Industria siempre lo hemos mencionado y tenemos una comisión específicamente creada que se llama la CODECOF, la Comisión de Defensa del Comercio Formal, justamente para trabajar en conjunto con las autoridades para tratar de minimizar este tema del contrabando, que como bien decís vos, no solo es el impacto que tiene en las empresas con esta competencia desleal, productos que no pagan impuestos, el impacto que eso tiene en no permitir a la industria nacional en crecer,
sino que no pagan impuestos, no aportan al Estado, son productos vencidos. Si hablas de medicamentos, posiblemente no tienen los mismos requisitos que tienen un empresario local, y lo mismo con alimentos. Entonces, realmente deberíamos de enfocarnos en no permitir el contrabando, pero de eso, cuando digo no permitir, me refiero a todos, ¿verdad? Porque todos tenemos algún rol que jugar, y sí es algo que nos impacta, y que coincido al 100% con vos, que hay que encontrar la forma de, ante la opinión pública, explicar y lograr transmitir el por qué como país. Lo peor que nos puede pasar es que siga creciendo el contrabando como está creciendo. Por lo menos no se ve que se les está atacando. Como empresario, ¿ves foros constantes sobre qué está haciendo bien la industria o, digamos, cómo puedes unir, converger, crear alianzas con el sector público? Creo que esa es una constante búsqueda que hacen todos, desde los embajadores hasta nosotros los empresarios o comunicadores, como quieras llamar. Y veo que ustedes tuvieron el Congreso Industrial. De verdad que no busco hacerte publicidad, el evento estuvo bueno. Veamos en tu mente, ¿con qué ideal crees que se crea? ¿Y cuál es el mensaje que crees que la gente se lleve de ese evento? Primero que nada, gracias por acompañarnos. Qué bueno que estuviste la semana pasada en nuestro Congreso Industrial. Ese es nuestro evento magno, una vez al año. Estuvo bueno. Y realmente el espíritu detrás del Congreso es poner a disposición, tanto de la población como de las autoridades, esa propuesta que te mencionaba al principio. Que como industriales vamos a ser críticos, pero tenemos las ideas y las propuestas concretas de cómo lograr industrializar a Guatemala. Genuinamente estamos convencidos que la ruta para el desarrollo pasa por la industrialización. Eso lo han hecho todos los países que uno mira del primer mundo, pasaron por este proceso de industrialización. Lo hicieron los tigres asiáticos hace 40, 50 años, no hace mucho. Uno habla y hace 60 años el PIB per cápita de Guatemala era mayor al de Corea y al de Taiwán. Esas cosas que uno no se puede ni imaginar hoy en día cuando ve el progreso de esas naciones, pero esas naciones pasaron por un proceso de industrialización. ¿Qué hacemos en el Congreso Industrial? Es poner a disposición de todos los guatemaltecos, y por eso nos sentimos muy afortunados de que tuvimos una buena participación. Más de 2,000 personas nos acompañaron, entre tomadores de decisión, miembros del Ejecutivo, estuvo el presidente, la vicepresidenta, el alcalde, diferentes diputados y ministros. Entonces creo que había masa crítica, digamos, de tomadores de decisión, escuchando este mensaje y esa propuesta en diferentes, digamos, segmentos. Por ejemplo, teníamos el sector de infraestructura, sector de energía, sector de industrialización, jóvenes y mujeres, innovación. Y entonces creo que tuvimos speakers de muy alto nivel, paneles muy interesantes. Y yo haría pues siempre la invitación, porque van a estar subidos y colgados en la página de Cámara de Industria para quienes no lograron acompañarnos la semana pasada, escuchar ese mensaje del sector empresarial y en este caso de Cámara de Industria. Y sobre todo, nuestro genuino espíritu es que eso se refleje en cambios en políticas públicas. Porque realmente los tomadores de decisión, como hablábamos hace un rato, hablábamos del legislativo, hablábamos de los jueces, igual podríamos hablar del ejecutivo. Creo que hay que trasladar un sentido de urgencia, en el sentido que es hora de actuar ya, digamos, ya esto ya no es campaña, esto ya tenemos todos que enfocarnos en la misma dirección para lograr entonces todas esas políticas que van a ayudar a todos los guatemaltecos. Y yo remarco mucho la palabra todo, ¿verdad? Porque si no se da ese paradigma o esa idea, no, eso favorece a unos grupitos y a unos cuantos. No, esto es un tema de país, esto es un tema de desarrollo. Y ahí es donde, pues, como Cámara de Industria ponemos a disposición esas ideas y esas propuestas. Y creo que... Si nos estuviéramos echando un café sin que nos grabaran y platicáramos y te dijera, mira, ¿qué ves en la radiografía del país ahorita? Dirías, mucha frustración, ¿son egos lo que nos están ganando? ¿O es simplemente, digamos, que hay una burocracia y un sistema público que no permite avanzar? ¿Es un tema ideológico o es un mix de todo esto que te estoy planteando? Posiblemente es un mix, Veneno. Pero yo sí veo con mucha preocupación el aparato estatal como ese gran elefante que cuesta mucho moverse.
Y si encima de eso le agregás, pues me imagino yo que un poco de desconocimiento de nuevas personas que llegan, pues posiblemente con buenas intenciones, pero sin conocer cómo funciona el aparato estatal, entonces la cosa se ve un poco lenta. Y nosotros lo que tratamos es de decir, trasladar ese sentido de urgencia. Vos ponías el ejemplo de la carretera, el agujero que se da en la carretera Palín-Escuintla. La carretera estuvo por 25 años administrada por una empresa privada, ¿verdad? Se pagaba peaje y lo administraba una empresa privada y funcionaba nítido. Era la mejor carretera que teníamos en este país. Menos de un año después de que regresa a manos del Estado, y repito, aquí no es de culpar a nadie, pero es la realidad. No es lo que pasó. Es lo que pasó. Pues no se le da el mantenimiento adecuado, colapsa, y 100 días, me parece que ya pasaron más de 100 días después, seguimos todavía sin ver la reparación de fondo, ni el plan de cómo se va a resolver, digamos. Entonces, eso creo yo que es un sentido de urgencia que hay que trasladar, digamos, de que creo que debemos de movernos más rápido. Como sector privado, repito, lo criticamos, pero desde el día uno pusimos a disposición el apoyo. Mucha de la maquinaria que mirabas vos ahí trabajando era donada por sector privado para tratar de agilizar y ayudar. Se han presentado planes, se han presentado ideas, pero creo yo que nos toca reaccionar más rápido. Ese sentido de urgencia no lo veo ahí. Por eso te decía el ego, la falta de madurez. O sea, vos no podés, si no podés obtener las soluciones de manera individual, tenés que buscar a alguien más. Y no significa que tengas que estar agradeciendo al que te dio la mano, pero no querés actuar, tampoco te querés dejar ayudar. Después, las cosas siguen igual, el ciudadano sigue, digamos, con una alta expectativa. Pasa el año, pasa el mes, sigue la vaina igual, y es como, o sea, muchacho, ¿cómo ayudamos? O sea, yo sí creo que hay un rollo que tal vez no se ha recibido de buena manera de ambos lados, que es, muchacho, ¿cómo ayudar? Pues, porque si nos ponemos en un plan, yo te digo, a ver, yo estoy bien definido en mi postura política, pues, pero digo, si hay que ayudarlos, pues. Y te digo a los diputados, a los congresistas, al presidente, a todos. Porque de lo contrario lo que va a pasar es que ni él va a tener éxito y nosotros no vamos a tener éxito. Lo que no sé es si ese diálogo, entiendo que lo que platicaste y yo estoy de acuerdo que el Congreso está caminando como que, digamos, esa maduración, digamos, de la nueva legislatura, como que empezó a entender ya, digamos, por dónde iba el rollo, se perdió un poco la rapidez con la que iban y creo que van madurando. Pero sí te digo que me preocupa que se pase el tiempo y que nos quedemos como estancados en el tiempo. Y hay algo que pareciera que nos tiene estancados, como también tiene estancados a Estados Unidos. Y es que tienen elecciones en noviembre. Vos le preguntás hoy a un congresista ahí en Estados Unidos, te dice, no, nosotros no vamos a tocar nada. Por lo menos de aquí a noviembre. Todo lo que tenga una relevancia mayor, no le entramos, ¿no? Uh-huh. Imagínate si allá es así, pues como es acá. Entonces aquí la gente, no, que entonces va a quedar Trump y entonces, o va a quedar Kamala. A ver, yo sí creo que hay efectos diferentes dependiendo de quién quede. A ver, tampoco nos vamos a hacer de la vista gorda, pues. Tienen una visión diferente de cómo manejar las cosas. Y cuando ves a los dos candidatos, si bien de repente no te gusta ninguno de los dos, la forma de donde parten sus ideas son diferentes. ¿Crees, digamos, que nosotros también y los políticos hoy están en un estatus como de espera a ver qué pasa? ¿O crees que, digamos, nosotros estamos caminando independientemente de qué suceda en noviembre? No, o sea, obviamente yo creo que las elecciones en Estados Unidos sí tienen repercusiones en nuestros países, pero creo yo que lo que estamos viendo en este momento en nuestro país y esa falta de acción no creo que sea porque están esperando el resultado, digamos, de lo que va a pasar en Estados Unidos. En todo caso, tu analogía creo que cobra relevancia en que la ventana de oportunidad para que pase algo se va chiquitando conforme nos vamos acercando nosotros a nuestro proceso de elecciones. Tipo lo que acabas de decir del que es ese congresista en Estados Unidos, a nosotros nos pasaba en la experiencia de años de elecciones pasadas, un año antes por lo menos, como mínimo. Ya no pasó nada, ¿verdad? Ya todos estamos pensando en el próximo ciclo eleccionario. Entonces, la ventana de oportunidad, si uno se pone a pensar, donde se logra hacer algo, cada vez se va cerrando. Y si encima no ves que está pasando mucho en este primer año que debió ser, digamos, creo yo, entre el primero y el segundo, donde si algo va a pasar, debería ser en este.
Entonces yo todavía quisiera ser optimista y pensar que se logre en el Congreso pasar estos cambios de modelos que yo te hablo. Yo puedo pecar de optimista, pero creo que es una crisis tan grande la que tenemos en el país en el tema de infraestructura que no reconocerlo sí ya sería desaprovechar esa oportunidad que tenemos. Y repito, y lo voy a insistir, esto le cambia la calidad de vida a todas las personas. O sea, cuando uno habla de infraestructura, lo que tenemos que hablar es de carreteras, ese tráfico que hoy vemos y que sufrimos, esas horas que se pasan para moverse de los hogares a los puntos de trabajo, a asistir a un puesto de salud. Eso no es calidad de vida, eso ya está repercutiendo de una manera dramática en el estado de ánimo de la población. Y la única forma de resolver eso es invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en carreteras, en puentes, en transporte masivo. Y la plata no debería ser la excusa, tal y como mencionás. Y ahorita hay plata. Y además hay una discusión que yo he tenido que es que pues siempre se habla de la poca ejecución presupuestaria que ha habido. No lo tiene solo este gobierno, lo han tenido muchos. Aquí había una exigencia sobre obtener cierta cantidad de dinero y te digo, yo creo que tuvieron fortuna o jugaron bien sus cartas y tienen el dinero que querían. Hay muchos que suelen decir, y me dirás si lo has escuchado y si crees que es válido, que dicen, no, pero es que no los dejan ejecutar. Vamos. Y a mí, no sé qué me dijo, no, pero es que lo que pasa es que el Congreso y con las interpelaciones y digamos que la oposición no les permite a los ministros trabajar y ejecutar. Pero yo hago esto porque si vos puedes corregirme, dale. Pero yo como que, mire, yo no entiendo qué tiene que ver el Congreso con la ejecución presupuestaria del ministerio, pues. O sea, y a ver, la Mara creía que iban a entrar al gobierno y los que vengan van a entrar y no van a ser interpelados. Esas son las reglas, nos gusta o no nos gusta, pero aquí han habido interpelaciones de 2 años. Yo me acuerdo en el gobierno, creo que fue de Otto Pérez, donde había una ministra de Educación que estuvo casi 2 años interpelada. O sea, no son los únicos que están siendo interpelados. Ahora, lo que sí me preocupa es esa historia de, no, es que mire, sí tenemos dinero, pero no estamos pudiendo ejecutar porque es que no nos dejan usted. Es que el Congreso, es que la ley está un poco mal. Es que, entonces, ¿para qué quieren el dinero si no pueden ejecutarlos? No es una crítica, solo es, sí, yo creo que si le preguntas al funcionario te va a decir, no hemos ejecutado porque estamos tratando de transparentar, que sería más válido, y no caer, digamos, en los movimientos de antes en donde había corrupción. Asumamos que ese sea, digamos, el planteamiento. Pero decir que hoy otro organismo del Estado es el culpable de que no ejecute el gobierno central, yo no le encuentro que eso tenga lógica legalmente ni por lo que conozco. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Realmente no debería haber excusa para no poder ejecutar. Digamos, lo hablamos al principio, si uno está postulándose para esos cargos y esos puestos es porque entendés cómo funciona y llevas la asesoría legal adecuada para que te ayuden a que no te metan miedo, ¿no? Porque ¿será miedo? Pues, ¿qué sería válido? ¿Va? Esos son 20 años de responsabilidad. Seguramente no te gusta firmar un documentito sobre alguna vaina, ¿verdad? O sea, pues sí, posiblemente, pero vas a llegar ahí para no gastarte el dinero, ¿verdad? Pero vas a llegar ahí para no tomar decisiones. No, yo creo que es importante y por lo mismo yo hago ese llamado, a ese sentido de urgencia, a que quienes están sentados en esos puestos, pues por algo están ahí, ¿verdad? Entonces tienen que tomar las decisiones que toca para lograr ejecutar. Y mejor si es ejecución, es en inversión, ¿verdad? O sea, no nos perdamos, porque pagar un sueldo, cumplir con un pacto colectivo, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero realmente hacer las inversiones que como país necesitamos. Veneno, nosotros estamos invirtiendo el 1,5% de nuestro Producto Interno Bruto en infraestructura, eso no nos va a llevar a ningún lado, esos números deberían de ser el triple, o sea, más cerca del 5%. Y a uno le encantaría ver el presupuesto general de la nación donde un buen porcentaje de eso se fuera en inversión. Y cuando hablo de inversión, obviamente voy a sonar a disco rayado de infraestructura, pero igual aplica en hospitales, o sea, esa es inversión, digamos, en hacer lo que corresponde, pero si se va en gasto, todo se va solo en funcionamiento y en alimentar esa burocracia y demás. No, lo estás viendo. Porque ahí no llegamos a ningún lado. Tenés ejemplos actuales que nuevamente, como decías, no es una crítica, es lo que está pasando. Desabastecimiento de medicinas en el hospital más importante del país, ¿no? Pero yo creí que ese era un tema que, digamos, no por quien iba a entrar, sino un tema que nos ha costado tanto solucionar que pues, yo supuse que esta vaina se iba a arreglar, ¿no? Yo ahora entiendo que, pues, ahí esta conferencia, no tenemos medicamentos, ¿no? O sea, ¿qué
¿Crees que el gobierno está abierto a una discusión franca y con búsqueda de ayuda y sin ver, digamos, una afrenta o una posición de ataque de parte de los distintos sectores del país? ¿Lo ves así? Debo reconocer que el presidente y la mayoría de los ministros han mostrado apertura y estar dispuestos a escuchar. Y me juego una voz. Yo creo que nunca había visto tanto apoyo del sector privado a un gobierno. O sea, yo nunca lo había visto. Incluyendo en el plazo que había que pasar para que tomara posesión. Desde ahí fueron miles de comunicados, mucha gente podrá estar enojada, lo que quiera. O sea, fue un apoyo y un espaldarazo grueso. Y yo no he visto que hayan planteamientos críticos. Al contrario, es como, mire, vemos, muchos te dirán, puchica, creo que el sector privado está muy pasivo y no critica, no hace nada. Sí, posiblemente por ahí pasa más la crítica, pero coincido con vos. O sea, nosotros fuimos una parte fundamental en el tema de decir, este fue el resultado electoral y vamos para adelante, pues trabajemos con las autoridades electas por el bien del país, y eso es lo que hemos hecho desde el momento que se conocieron los resultados de las elecciones, la toma de posesión y al día de hoy. Lo que te mencionaba al principio, si se va a ser crítico es porque hay una propuesta, porque queremos que se nos escuche y porque genuinamente queremos lo mejor para el país. Y obviamente pues tocará ponerse de acuerdo en algunos temas mínimos. El de infraestructura debería ser el más fácil porque sí, ahí coincidimos al 100%. Pero como sector privado vamos a estar ahí para genuinamente tratar de apoyar. Y por supuesto, cuando haya que criticar, vamos a criticar, ¿verdad? Porque se vale también no estar de acuerdo con todo, pero los canales de comunicación sí están abiertos y eso sí debo reconocer. No sé qué ella decía, es que el problema de la infraestructura está que pasa por, digamos, rutas internas donde también hay alcaldes y diputados involucrados, entonces enfoquémonos en las carreteras que son las que conectan a las fronteras, ¿vamos? Y por así está la ley de infraestructura prioritaria en este momento, ¿verdad? Eso fue lo que se hizo como para buscar salirse de ese juego y después empezar a ver las rutas internas. ¿Qué edad tenés vos, Raúl? 49. Siendo vos la cabeza de Cámara de Industria, ¿cuántos agremiados hay? Cámara de Industria tenemos 1,300 socios. No todos son grandes. La gran mayoría son pequeños. O sea, contrario a la lógica. A ver, no es que yo quiero que me repitas algo, pero es que a veces hay que repetir algo muchas veces para que la gente lo entienda. Vos, los retos que ves como presidente de Cámara de Industria de estas empresas que están agremiadas, que muchos son pequeños, que están tratando de salir adelante y que se enfrentan a condiciones de país como las que tenemos. O sea, dame una anécdota de alguien que esté en una posición jodida, no tire la toalla. Es porque creo que si no la gente no entiende, ¿vamos? Yo creo que la gente se confunde por el hecho de que en una plática alguien dice, es que yo soy empresario. Entonces, se tiene pisto. No, ya. Si no es así, pues, por algo mucha gente se sale del sector, se sale de ser empresario para trabajar en una empresa porque no le dieron las fuerzas, vamos. O sea, ¿qué experiencias has tenido o qué acercamientos has tenido de alguien que te diga, mira vos, ayúdame en esto, porque es que la regulación está tan mal o digamos el proceso está tan mal que yo ya estoy a punto de tronar, vamos? Hay muchos casos y te diría para empezar, las principales y las industrias más grandes de Guatemala están agremiadas a Cámara de Industria, eso no hay ninguna duda. Pero la gran mayoría de nuestros socios son las MIPYMES, aquellas pequeñas y medianas industrias que están iniciando y deseando crecer y donde ven en la institución y en la gremialidad ese espacio donde puede atender sus preocupaciones, digamos, y anécdotas, sí, que las podríamos pasar aquí toda la tarde hablando de las mismas, pero por ponerte algunos ejemplos, cuando escuchas de aquellos industriales que están en el interior del país y te hablan de que están sacando un producto para exportación, para conocer un nuevo mercado, para explorar un nuevo mercado en Estados Unidos, que lograron entrar y que les abrieron un espacio para poder colocar sus productos, y te hablan y te dicen, mire, pero con el tema de la carretera y el agujero y las horas, y ya no llego al aeropuerto y pierdo, o sea, y genuinamente uno sabe que lo que está haciendo en todos estos espacios y en todas estas mesas es luchando por todos esos pequeños y medianos empresarios que requieren esa infraestructura para competir en un mundo globalizado. Porque ese empresario, su producto, compite con los demás productos de fabricantes en otras regiones del mundo. Aquí no hay que pensar que uno vive en una burbuja. Vos vas a ir a Estados Unidos, pero competís con fabricantes de Taiwán, de Centroamérica, de Sudamérica. O sea, estás compitiendo contra el mundo. Y si vos aquí tenés una tremenda pérdida de competitividad porque tu infraestructura no se da abasto, entonces
ahí es donde uno dice, bueno, la labor que uno hace desde las instituciones gremiales es para beneficiar a todos los empresarios, o sea, ayuda al país como tal. Y así te podría contar anécdotas en muchos otros aspectos, sí, o sea, cuando hablas de temas, qué sé yo, de, sí, o sea, de etiquetado, de que tenés que exportar a Centroamérica, y te dicen, mire, le vamos a poner una normativa en Guatemala diferente a la que va a tener Costa Rica, y uno teniendo su mismo producto que quiere vender en los dos países, y ni modo que vas a tener dos tipos de etiquetados porque no nos logramos poner de acuerdo como país qué es lo que tiene que decir la etiqueta. Ahí es donde uno dice, no se vale, estamos perdiendo competitividad, y como gremio, como pues institución gremial, vamos a tratar de velar y defender a esa industria nacional para permitirle crecer. Y eso es lo que pues, al final da mucha satisfacción y gusto de estar sentado en estas sillas donde uno está, porque genuinamente se da cuenta uno que tiene un impacto en muchísimos empresarios y que ese beneficio se multiplica, porque es el desarrollo para todos los colaboradores. ¿Vos crees que hoy hay muchos ciudadanos que se meten a la política lejos de buscar ser funcionarios, ser empresarios? Imagínate, la Mara probablemente ya se mete a la política porque entonces ahí sí que trastea, modifica y hace lo que le conviene, juega un papel de elección por el que fue electo, pero juega a ser empresario también. Vamos. Entonces ahora ya no tenés solo un competidor que te topás y que no ha sido electo, sino que ahora tu competidor, pues ahora resulta que también es un funcionario, vamos. Y entonces ahora pues buscará trocearte para que vos también te vaya mal y que a él le vaya bien. O sea, las cosas están cambiando. La visión de servir, de entrar a un puesto público, era efectivamente generar las condiciones para que los distintos sectores pudieran caminar, pudieran generar riqueza. Pero yo estoy viendo que se está creando una nueva profesión, vos. O sea, y es lamentable. Los poliempresarios, si quieres llamarles, ¿verdad vos? No, y yo creo que ahí pasa. A ver, y no está mal, y no está mal. No estoy diciendo que esto sea mal. Creo que tienen la libertad de poderlo hacer. O sea, y de hecho no le veo ningún problema. Cuando sí ya le metes temas maquiavélicos y ya vos querés, y entonces ya con ese poder que ostentás, y entonces ya sos el poliempresario, porque entonces tenés un cargo público, pero también sos empresario y querés jugar, pues, ya vos, eso no será nuevo ni desaparecerá pronto, y en muchos países existirá, pero creo que no se ha hablado tanto, fíjate. Y creo que es genuina esa preocupación, y digamos, el tema del servicio civil, digamos, es algo que debemos de preocuparnos, de la calidad de esos servidores públicos que llegan a ocupar esos puestos. Como Cámara de Industria, te diría, Veneno, nosotros tenemos un programa específico que se llama ASTRA, que es el Instituto de Liderazgo y Gobernanza, que se financia por donaciones del sector privado, de empresas, donde se logra capacitar a muchos jóvenes que a través de becas que se otorgan, logran obtener algunos conocimientos que creemos que les van a servir a la hora de que sigan en una carrera, digamos, de servidor público. Entonces, hay mucho que hacer, tema de ley de servicio civil, y mejorar a esas personas que se animan a dar el paso adelante y ser servidores públicos. Pero sí coincido con vos que cuando se mezclan esos temas, sí sale algo ahí mero raro, y que no es lo que deberíamos. Así no es tan fácil, ¿verdad? O sea, tienen todas las de ganar, ¿verdad? Pero bueno, en fin, yo te diría que estamos ya por terminar el año y, como bien decís, el reloj en contra para que los resultados trascendentales del país se den. Ojalá, yo creo que la gente añoraría una postura del sector privado, creo que ha sido válida. Ojalá que los veletas, ¿verdad? Que a veces juegan para donde les conviene, sean cada vez menos, ¿verdad? Porque sí tienen su influencia, ¿verdad? Y lo que hacen es que, fíjate que no es que, yo te diría que no es tanto que paralicen, pero crean ruido. Al crear ruido, creas duda. Al crear duda, creas incertidumbre. Con incertidumbre, creas historias, haces malos, buenos, y el mismo sector privado se mete en un combo que a algunos les beneficia. Y eso yo creería que eso no es justo, vamos. Y después te los topas en foros como el que vos haces. Y decís, brother, yo no soy tonto, yo sé lo que haces, Dios. O sea, eso creo que no debiera de existir. Ojalá que pronto, digamos, estas nuevas generaciones también entendieran que algo que hemos ido perdiendo, que es la integridad, la ética, los valores, deberían de ser parte fundamental, digamos, para cada quien desempeñar su trabajo de la mejor manera, vamos. Sin ello, yo te digo que lo que va a pasar es que cada quien va a sacar el cuchillo, y como en la selva vamos a ver quién sobrevive. No
no es tan descabellado decir que aquí, por ejemplo, entre el sector público y el sector privado, hay momentos donde vos decís, aquí a lo tipo cocodrilo, ¿dónde está sacando la mano al cuchillo para ver quién sobrevive? Vamos. Y muchas veces yo te diría que las intenciones no son las mejores. Y ni modo, ahí toca defenderse. ¿Qué otra? Sí. ¿Vamos? Ojalá no lleguemos a eso. Yo quiero ser optimista. No, yo soy optimista. Yo quiero pensar que tenemos una ventana de oportunidad. Yo creo que así hay que entenderlo, porque esas oportunidades no van a estar ahí para siempre. Pero tenemos una ventana de oportunidad que se nos va cerrando, sí, y que tenemos que aprovechar. Y desde el sector privado, pues vamos a empujar a que se den esos cambios que nos ayude. Tal vez no te mencioné al principio, Veneno, pero como Cámara de Industria llevamos 65 años de estar en el país. Y si uno se pone a pensar en los aportes que ha hecho Cámara de Industria a lo largo de estos 65 años, el otro día estábamos viendo, y lo mencionaba un poquito en mi discurso inaugural en el Congreso Industrial, han salido propuestas e instituciones que al final, como guatemaltecos, creo que nos sentimos orgullosos, digamos. De Cámara de Industria nace el IRTRA, por ponerte un ejemplo, el Instituto de Recreación de los Trabajadores en los años 60, y mira hoy la calidad de institución que es, liderada por un expresidente de nuestra institución. Nace el INTECAP, cuando había un tema de financiamiento, sale el Banco Industrial a través del aporte de los industriales de Cámara de Industria, el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, cuando hay un tema de ese genuino deseo de ser más sostenibles y apoyar con el tema del medio ambiente y manejo de nuestros recursos naturales. La Ley General de Electricidad que hablábamos hace un ratito, sí, es un cambio de modelo que pues tuvimos algo que ver como Cámara de Industria en los 90s, en fin. Uno se remonta a la historia y se va a ver esos aportes que han salido del sector privado. Yo creo que como guatemaltecos debemos decir, pues sí, y en este momento hay otra oportunidad y aprovechemos lo que se nos está sugiriendo, que es cambiemos los modelos de hacer inversión en infraestructura. Entonces, creo yo que si todo eso lo enfocamos en la dirección correcta, pues todos esos escenarios más complicados que vos mencionás primero no se ven. No, y tal vez tenés razón. Hay que recordarle a la gente en este país el tiempo que le ha costado a instituciones agremiales y a empresas ser el éxito y proveerle al país lo que tiene. Porque nos fijamos en el presente, pero el pasado ha sido duro, complejo. Construir una empresa, construir una gremial que busca construir país no es fácil, pero sí es fácil desprestigiarla con un solo comentario. Vamos. Eso es jodido. Ni te pregunto quién te va a suplir, pero seguramente no serán muchos, ¿no? Y igual pasa en la política, o sea, nadie quiere meterse al rollo, pues. Entonces, quiere decir que pues, los peores elementos van a estar ahí. Porque gente del sector privado no se quiere meter ahí. Porque, ¿para qué se irá a meter ahí? Solo para que le digan qué hacer. Y si no lo hace, lo van a trabar. No, vamos. O sea, primero Dios, yo también pienso que es un país con grandes posibilidades. Todo pasa, yo te diría que por la educación, por las buenas intenciones, la integridad y los valores de las personas que estén llegando a los puestos. De lo contrario, si no hay un cambio de mentalidad, es la ley de a ver quién sale más beneficiado. Y tristemente eso, digamos, no siga caminando. Te agradezco, Raúl. Buena onda por la plática. Gracias, Veneno. Nítido.